Vamos en esta noche a hablar por algunos minutos acerca de la función y deseo del Espíritu Santo. Hemos visto ya en algunos temas y algunos mensajes que hemos predicado, hemos ministrado, que Dios no tan solo nos ha dado el Espíritu Santo, sino que al mismo tiempo nos ha dejado el registro del ejemplo que el Señor ha hecho o que el Espíritu Santo ha realizado en las vidas de los creyentes. Y más aún, nos da el registro de la primera iglesia fundada por el Señor y a través del Espíritu Santo fluyendo de una forma poderosa en ella. Entonces, de ahí vemos lo que el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, para que nosotros podamos de alguna manera, a través de ese registro que el Señor nos deja, podamos valorar lo que es el Espíritu Santo. La iglesia del Señor, hablo de la iglesia del Señor Jesucristo, debiera estar anhelando, deseando, esperando, pidiendo, clamando, gimiendo constantemente por la llenura del Espíritu. Por lo que hemos oído ya en todos los mensajes que hemos predicado, el Espíritu Santo es obligatorio. El Espíritu Santo es esencial. El Espíritu Santo es lo único que puede ayudar a la iglesia a cumplir la misión que el Señor nos ha delegado. Entonces, si Dios obró en la primera iglesia y obró a través del Espíritu Santo, hará exactamente lo mismo con esta iglesia. Va a obrar también a través del Espíritu Santo de Dios. Él va a manifestarse, su gloria se va a mover y nosotros entonces vamos a poder valorar lo que significa el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Entonces, mirando la iglesia primitiva, es el ejemplo de la promesa de Dios. Es el ejemplo de la promesa de Dios. Miramos la iglesia primitiva, cómo actuó, cómo caminó, cómo vivió, cómo experimentó. Y sin duda, cuando Dios hizo cosas extraordinarias a través de ellos, nos está diciendo a través de ese ejemplo, es exactamente lo que puedo hacer por ustedes en este tiempo. Yo espero que usted pueda entender lo que digo. Si son los mismos hermanos que estaban el domingo, yo creo que va a haber avivamiento. Si no son los mismos, entonces tenemos un problema serio. Quiero que entienda esto, por favor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el mismo que les dio a los discípulos en antaño. Es el mismo que le entregó a la iglesia primitiva. Es el mismo que recibieron ellos y que hicieron la obra de Dios en aquel tiempo. Entonces es el ejemplo y la promesa de lo que Dios puede hacer y hará a través de cualquier iglesia, en cualquier edad, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Porque es el mismo poder de Dios que se mueve y que de alguna manera poseyó a la iglesia primitiva y que en este tiempo también tiene que poseer a la iglesia. O sea, necesitamos entonces darle cabida al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino, de acuerdo a la Escritura, a una vasija preparada. Usted y yo sabemos quién es la vasija. La vasija es usted, la vasija soy yo. Pero aunque somos vasijas, el problema es si estamos o no preparados. De acuerdo a la Escritura y de acuerdo a todo el contexto bíblico, nos damos cuenta nosotros viendo y observando los registros bíblicos que Dios preparó en el tiempo pasado a esas vasijas para obrar a través de ellas. Si vemos en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos. El Espíritu Santo vino a esas personas, a esos hombres de Dios en el tiempo pasado para prepararlos, o cuando ya estaban preparados, para ejecutar la obra que Dios quería ejecutar a través de ellos. Vemos, por ejemplo, a un hombre llamado Abraham. Dios llamó a Abraham y es una verdad. Ese hombre llamado Abraham, escúcheme bien, recorrió y caminó 25 años en la fe. Nosotros pensamos a veces que Abraham caminó unos par de meses. No, fue 25 años en la fe. 25 años esperando lo que Dios iba a hacer y viendo lo que Dios hacía. Por lo tanto, él fue preparado
para realizar lo que realizó. La promesa de Dios se cumplió en Abraham. Vemos a Moisés, que pasó 40 años en el desierto siendo preparado para el momento en que el Espíritu Santo lo poseería, y en otras palabras, que Dios mismo lo poseería para llevar a cabo la labor de libertar al pueblo de Israel. ¿Me está oyendo lo que digo? Vemos entonces también a otro hombre en el Antiguo Testamento, a José, siendo preparado por Dios para ser la vasija en el cual iba a depositar la sabiduría y el conocimiento y la revelación de Dios. 14 años. Prácticamente pasó parte de ellos como esclavo y en el calabozo para poder ser preparado como la vasija que Dios iba a usar. Entonces vemos los registros en la Biblia de hombres y mujeres que Dios utilizó. Y sin duda, cuando vemos lo que ellos lograron después de estar preparados y cuando Dios derramó de su presencia sobre ellos, vemos todo lo que Dios hizo a través de ellos. Dios preparó a cada hombre y a cada mujer para ser la vasija en la cual Él iba a depositar el poder de Dios. Pablo dijo que este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces pensemos en esto. Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer va a venir a través del Espíritu Santo. Todo lo que Dios va a hacer con usted y conmigo va a venir a través del Espíritu Santo. Hemos sido llamados por Dios para llevar el mensaje de Dios y ser la vasija que Dios va a usar, tal como lo fueron los primeros discípulos en la iglesia primitiva. Entonces Dios nos va a usar de la misma manera, y así como ellos fueron el ejemplo para nosotros, como para decirnos Dios, ¿ven ustedes lo que puedo hacer? Esa iglesia primitiva fue el ejemplo para nosotros, y Dios nos dice y nos grita de arriba, dice, ven ustedes lo que puedo hacer si solo se dejan guiar por mi espíritu. Yo sé que muchas veces cuando usted lee acerca de Pedro, de Juan y de los discípulos, de los apóstoles, usted comienza a sentir en su corazón el deseo de ser como ellos. ¿A quién no le gustaría ser como Pedro cuando vino al templo a la hora de la oración y ese cojo estaba allí y tuvo que darle sanidad? ¿A quién no le gustaría tener eso tremendo que tenía Pedro allí? Pero ellos no lo tenían por tenerlo, no fue un arte de suerte, no fue por casualidad. Ellos habían sido preparados para ser la vasija en donde Dios iba a derramar de su poder y su autoridad para poder llevar el evangelio de Cristo. Así que, hermano, deja de llorar y deja de quejarte ante tus problemas y dificultades, y deja, aleluya, de lloriquear porque estás sufriendo algo. Si Dios quiere que pases eso, pásalo tranquilo, porque Dios te está preparando para derramar su poder sobre ti. Aleluya. Entonces pensemos un poco. Queremos un avivamiento. Para que ese avivamiento llegue, tenemos que estar preparados. Entonces la función y deseo del Espíritu Santo es lo que debemos aprender. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Miremos a través de la Escritura y a través de la palabra. Hemos leído varios versículos que nos ayudan un poco a entender o a comprender. Quizás cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él había hablado muy poco acerca del Espíritu Santo. No era su tema principal, pero sí, cuando Él estaba ya a punto de partir, Él comenzó a marcar fuertemente acerca del Espíritu Santo. Comenzó a hablar a los discípulos constantemente acerca del Espíritu Santo. Eso implica entonces que Jesús sabía que lo más importante para ellos era lo que Él les iba a entregar. Justo antes de retornar al Padre, Jesús comienza a hablarles acerca del Espíritu Santo. Y comenzó a hacer énfasis, hablándole de Él y diciéndoles cómo el Espíritu Santo de verdad vendría sobre ellos, cómo los guiaría a toda verdad y a toda justicia, y cómo sería el consolador para ellos, diciéndoles que tenían que irse, y escúcheme bien, que Él tenía que irse, pero convenía que se fuera, porque si Él se iba, entonces el Padre iba a enviar el consolador. Entonces de esa manera Él les habló, dándoles a entender la necesidad que tendrían como iglesia del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está sobre la iglesia hoy, sobre nosotros hoy, esta iglesia debería estar haciendo los mismos hechos que hicieron los apóstoles. ¿Alguien está conmigo en eso?
¿Usted cree que deberíamos estar haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles? La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Ese es el problema, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, ¿será la voluntad de Dios? No, estoy diciéndole que si tenemos el mismo espíritu que ellos tuvieron, entonces deberíamos estar haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron. Amén. Entonces, mucha gente hoy día le dice a otra gente que quizás está recibiendo el Espíritu Santo, pero no es la verdad. En esto tenemos que mirar bien la Escritura. El Espíritu de verdad iba a venir sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios, sobre los apóstoles, y ellos recibieron ese Espíritu. Entonces, la realidad era que ellos serían llenos del Espíritu Santo. Me gusta cuando el Señor les dice: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Entonces, el Espíritu Santo es la clave de todo lo que Dios va a hacer y hará sobre esta tierra. El Espíritu Santo es la clave. Si nosotros dejamos de lado al Espíritu de Dios y no entendemos eso, entonces estaremos perdidos, estaremos sin dirección, no tendremos absolutamente nada. La Escritura dice que el Espíritu vendrá y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pregunto, ¿la Biblia que usted tiene es la verdad o contiene la verdad? Podríamos discrepar en cómo plantearlo, pero la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Sumo otro versículo que dice: la Escritura no es de interpretación privada. O sea, por mucho que tú leas, por mucho que conozcas de ella, la historia, los sucesos, las narraciones bíblicas, por mucho que conozcas, si lo has hecho solo para conocimiento, entonces estás en un problema serio. Necesitas el Espíritu de Dios para que te revele la verdad. Tú puedes llegar a una verdad posible a través de comparación de la Escritura, pero si el Espíritu no te revela esa verdad, no tienes nada. Entonces necesitas la palabra de Dios. Esta es la palabra profética, dice, a la cual hacemos bien estar nuestro oído atento a ella, pues es como una antorcha que está encendida en un lugar oscuro. Entonces vemos que el Espíritu vendrá sobre nosotros para revelarnos la verdad de Dios. Tú lees este libro sin el Espíritu y no entiendes. Lograrás entender algunas cosas, pero no todo. Necesitas la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te revela la palabra de Dios para que puedas conocer el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Entonces miremos la realidad. El Espíritu Santo es la conexión con Dios y más aún directamente la conexión con Cristo. O sea, somos de alguna manera los canales que Dios tiene aquí en la tierra por los cuales este propósito se va a realizar. Dios va a hacer una obra extraordinaria en este mundo, pero no lo hará, escúcheme bien, no lo hará a través de los ángeles. Lo va a hacer a través de hombres y mujeres, pero que sea la vasija en donde Dios va a depositar su poder, para que ese poder de Dios fluya a través de ello y la gente pueda ser sanada, libertada, puedan romperse las cadenas y esa gente pueda recibir de Dios, porque Dios se revelará a través de ellos. La iglesia no puede olvidar eso. La iglesia primitiva sabía la función que tenía el Espíritu Santo, sabía perfectamente lo que iba a hacer y lo que iba a realizar. Por tanto, usted y yo no podemos dejar de lado eso. Tenemos que mirar la realidad. Actualmente, hoy día existe como una imitación del Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos cómo es eso. No vamos a ponernos a hablar de muchos temas. Hay un pueblo cuyo énfasis está marcado en las lenguas. Todo el mundo quiere hablar en lenguas. Incluso le enseñan a hablar en lenguas. Pregunto aquí, ¿cuántos se gustaría hablar en lenguas?
Ya no dice nadie amén ahora. Debería haberle hecho antes la pregunta y después haberle dicho es lo otro, ¿no? Seguro tengo puros amenes. Pero ¿por qué mucha gente tiene el énfasis en las lenguas? Porque lógicamente la Biblia dice que cuando todos fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero ¿cuál es el problema? La imitación es al revés. Algunos quieren imitar las lenguas para hacer creer que están llenos. Y se les olvida que cuando la persona está llena, automáticamente habla en lenguas. Tú no necesitas hablar en lenguas para ser lleno. Tú necesitas ser lleno para hablar en lenguas. Pero cuando el énfasis está en las lenguas, entonces el problema grave se funda allí, porque es una imitación del Espíritu, porque no está el fruto del Espíritu, ni está el propósito del Espíritu, ni está la función del Espíritu, ni mucho menos está el deseo del Espíritu Santo en la vida de aquella persona. Quiero tratar de explicarte eso. Esta generación no necesita lenguas. Esta generación necesita al Espíritu Santo. Esta generación no necesita lenguas. Vuelvo a decirlo, necesita al Espíritu Santo. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Necesitas el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hace a Dios cercano a tu vida. Porque el Espíritu Santo te acerca a Dios. Y en esa unión que establece el Espíritu Santo con Dios, a través del Espíritu, entonces nos hace conocer los misterios de Dios. La iglesia hoy día es media extraña. La iglesia hoy día quiere solamente gozarse. ¿Te has fijado? Todo el mundo busca el gozo. El culto lindo, el culto hermoso. Y yo también me gusta, claro que sí. ¿A quién no le gustaría que este culto estuviera ardiendo, en donde la gente estuviera hablando en lenguas, gritando, danzando? Sería hermoso. Pero yo prefiero que entiendan esto. Qué cosa que cuando salgan de aquí, de esta iglesia, de estas cuatro paredes que nos hace parecer santos, podamos seguir siendo santos allá afuera. Podamos tener una comunión con el Señor. Que nuestra conducta sea intachable como parece que es aquí. No sé si me entiende. El Espíritu Santo nos lleva a sentir la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cada cristiano, cada creyente está siendo preparado. ¿Me está escuchando lo que digo, cierto? Cada cristiano, cada creyente está siendo preparado para ser ese vaso o esa vasija, ser ese canal mediante el cual el Espíritu Santo puede venir. No se goza, no me entiende. Estoy diciendo que cada creyente está siendo preparado para ser esa vasija por el cual el Espíritu Santo va a venir y va a fluir a través de él. Si yo estuviera en su lugar, yo estaría saltando. Le estoy diciendo que a pesar de lo que usted cree hacer, a pesar de los problemas y a pesar de los conflictos que usted tenga, a pesar de lo que esté pensando ahora, Dios lo está preparando para ser la vasija por la cual Dios va a fluir. Aleluya. Ahora, una vez que ocurra esto, la nueva criatura, como le llama la escritura, la nueva criatura será totalmente espiritual. Mientras eso no suceda, usted sigue siendo, dígalo, usted sigue siendo carnal. Solo cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida y lo llena y fluye y lo lleva y lo acerca a Dios, y usted tiene una revelación mayor de Dios, allí es donde la criatura, la nueva criatura, viene realmente a ser espiritual. Por lo tanto, esto no es de hacerse miembro de una iglesia,
No es de asistir a una congregación o reunirse en algún culto de alabanza o someterse a ciertas normas, pagar sus diezmos, ofrendas o entregar aportes o ayudar o apoyar o correr corriendo bancas, haciendo aseo. Esto no es tan solo eso. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para que la presencia de Dios se haga más real en su vida. Y ahí usted va a ser realmente espiritual. ¿Me está oyendo? Ahora, podemos nosotros, y la verdad es eso, tenemos un concepto del pecado. ¿Usted sabe lo que es pecado? Pero quizás no sabe totalmente lo que es pecado, solamente tiene un concepto de lo que es pecado. Y quizás tenemos razón en ese concepto, pero ese concepto tiene que ir más allá de todos esos nombres que asignamos a los pecados. Porque claro, hay un montón de nombres que le asignamos al pecado. Hay el pecado de mentira, el pecado del orgullo, el pecado de la vanidad, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado de la mentira, el pecado de el robo, el pecado de la avaricia, el pecado de... O sea, estamos hablando entonces que le damos un montón de nombres a los pecados, pero debemos ir más allá. El pecado es algo. Y escúcheme bien, y los pecados son otra cosa. Ahora, el punto que quiero marcarles, el pecado es lo que está detrás de todos los pecados. Hay gente que peca diariamente, y detrás de todo eso está el pecado, que es algo. Es lo que contamina el diseño de nuestro ser. Es lo que contamina nuestra vida espiritual y acaba con todo lo que Dios quiere hacer. Acaba con el fin para el cual fuimos llamados. O sea, usted y yo sabemos perfectamente, no sé si me entiende, perfectamente que hemos sido llamados por Dios para hacer su obra. Pero Dios pide y dice: sed santos, porque yo soy santo. Tú puedes ser una vasija, como lo dije al principio. Tú puedes ser una vasija, yo puedo ser una vasija, pero mientras esa vasija no esté llena del Espíritu Santo, el pecado seguirá actuando en tu vida. Y los pecados, por muchos nombres que le des, seguirán allí. Alguien piensa de esta manera y dice: no, es que yo no he pecado, lo que pasa es que yo mentí solamente. ¿Y qué es eso? Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué minimiza las cosas? ¿Por qué Dios en su palabra pone al mismo nivel los pecados? A Él no le interesa si es una mentira o es sencillamente el robo o es un asesinato. ¿Por qué Dios pone al mismo nivel el homicidio como el no amar a su prójimo? ¿Por qué? Porque para Él existe solo el pecado, no los pecados como nosotros queremos designarlos. Y algunos dicen: no, pero si yo mentí nada más, una mentirita blanca, para Dios no le interesa eso, es un pecado. Estoy tratando de explicarte esto, no tengo más tiempo para hablar de esto, pero es la verdad. Entonces, la primera señal de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la primera señal que comienza a aparecer, es sin duda que el Espíritu de Dios entra en tu corazón y te traerá inmediatamente un quebrantamiento. Un quebrantamiento. O sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, va a traer un quebrantamiento y va a traer una confesión de tu necesidad. De repente tenemos esos cultos de avivamiento, donde dice: fui lleno del Espíritu Santo. Corrió, saltó, brincó, habló lengua, se gozó, se banqueteó y dice: fui lleno del Espíritu. Te digo, no. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te trae una realidad de Dios a tu vida. Y algunos creen que van a ver: ay, qué lindo es el Señor, qué maravilloso, aleluya, gloria a Dios, qué grande es mi Señor, bendito, qué lindo, mire qué rostro más hermoso. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a traer esa revelación de Dios? Quiero enseñarte algo, hermano. Quiero que entiendas.
La primera señal de la obra del Espíritu Santo es que te traerá inmediatamente un quebrantamiento. Será el resultado inmediato de la corrupción que hay en tu vida. Porque no me vengas a decir aquí que eres santo. Ninguno de nosotros puede siquiera insinuar: yo soy perfecto, yo soy santo. No, 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 no. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te hace ver tu realidad. Tu realidad. Entonces, miremos esto. El quebrantamiento es el resultado de la corrupción de tu propio corazón revelado a la luz de la santidad de Dios. ¿Me estás oyendo? Entonces, el Espíritu Santo en ti da a conocer la tremenda santidad de Dios. La tremenda santidad de Dios. Y tú realmente, tal como en el libro de Isaías, ¿te acuerdas lo que le pasó a Isaías? La Escritura dice que Isaías se vio a sí mismo. Entonces usted dice: no, pastor, la Biblia dice que él vio a Dios. Perfecto. Pero aparte de ver a Dios, la santidad de Dios, se vio a sí mismo. Quiero enseñarte esto, hermano querido. Dice que él se vio a sí mismo. O sea, en el capítulo 6 del libro de Isaías, el hombre de Dios, Isaías, oró hasta atravesar el cielo y vio a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Vio a Dios. Entonces, el Espíritu Santo vino a Isaías, vio al Señor alto, dice, y sublime, y dijo que sus faldas llenaban el templo. O sea, la gloria de Dios lo llenó todo. Y la tierra, dice, entera se llenó de su gloria. Eso es lo que vio Isaías. La tierra entera se llenó de su gloria. Los postes del templo, dice, comenzaron a sacudirse y a moverse en una forma estrepitosa. Isaías vio a Dios, pero en esa presencia, cuando vio a Dios, escúchame bien, se vio a sí mismo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esta es la revelación que vendrá cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo te llene, esa revelación vendrá a tu vida, porque es la obra del Espíritu Santo. Traerá un quebrantamiento y una confesión. Isaías confesó allí. Isaías habló y dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. ¿Se acuerda de eso? Habito en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, esa va a ser la primera señal de cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, algunos me dicen a mí: usted no cree en la llenura del Espíritu, pastor, usted no cree en el poder del Espíritu. Sí creo, hermano, pero cuando veo gente que solo salta, brinca, danza, habla lenguas y no hay ningún quebrantamiento, no hay ningún reconocimiento de la santidad de Dios, del poder de Dios, y no se siente miserable al lado de un Dios santo, significa entonces que no ha visto nada, que no tiene nada. ¿Me estás oyendo? Esa es la revelación que va a venir. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. Traerá quebrantamiento, grábatelo en tu mente. Traerá quebrantamiento y confesión, tal como Isaías confesó: soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos. Esa será la primera señal de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. ¿Me estás escuchando? No va a ser la risa, no va a ser el gozo, no va a ser la emoción, no van a ser las lenguas, ¿me estás oyendo? Sino un quebrantamiento, una confesión de la impiedad en tu vida. Un sentido temible de la presencia de Dios vendrá cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Tú ahí te vas a dar cuenta cuán grande es Dios, cuán poderoso y cuán santo. Tanto así que dice Isaías: y los ángeles, los serafines, los querubines decían: santo, 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 santo es Jehová, Dios de los ejércitos.
¿Y sabes lo que va a pasar? Lo que va a causar cuando estés lleno del Espíritu Santo. Tú vas a querer pasar tiempo en oración, tiempo en súplica ante el Señor. O sea, no va a haber un énfasis en las lenguas, ni te vas a preocupar si hablaste en lenguas o no hablaste en lenguas. Lo que te va a preocupar es la santidad de Dios y lo lejos que estás de Él. Oh, aleluya. Ahí vendrá este sentido de cómo es Cristo y un deseo de ser como Él. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, para llegar a decir eso, hermano, para llegar a decir eso no es cualquier cosa. Hoy día la iglesia del Señor, hoy día encontramos a cualquier pelele diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Palabras aprendidas. Pero ¿qué hay de la vivencia? ¿Qué hay de la realidad? Si hubieras conocido a Cristo, ¿no te acuerdas de Job lo que decía? De oídas te había oído. El Espíritu Santo desea llenar tus pensamientos, desea llenar tu vida con la luz que penetra a todos los rincones ocultos de tu corazón. O sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, no va a quedar rincón de tu vida que no va a limpiar. Por eso es que la iglesia hoy día no quiere pedir del Espíritu Santo, porque aún quiere seguir teniendo control de su vida, quiere seguir teniendo control de su mente, control de sus deseos, de sus pasiones. Pero Dios no, el Señor quiere tomar control de toda nuestra vida y quiere tomar control de todo nuestro ser para poder hacer la obra que Él quiere. Entonces lo que vamos a tener que hacer es reconocer la función y deseo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Te das cuenta que ahora nos cambia la película con esto? Dice: o sea, pastor, ¿y qué pasa de la danza, del gozo, de la alegría, del bullicio, del salto? Hazlo todo lo que quieras, hermano. Gózate todo lo que quieras. Pero si estás lleno, va a traer quebrantamiento a tu vida. Vas a saber que le estás sirviendo a un Dios poderoso. Vas a saber que le estás sirviendo a un Dios santo, a un Dios que es celoso de sus cosas. Aleluya. Entonces el deseo del Espíritu y la venida de Él a nuestra vida, ante todo, es para romper, para quebrar y dar a conocer la tremenda impiedad de tu vida. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, sobre mí, nos va a mostrar cuán pecadores somos. Porque si no, el Espíritu no reconoces nada. Tú hablas con un religioso, no reconoce nada. Todos están tremendamente bien, ponen una cara de santo que no se la pueden. Aquí quizás hay algunos que pecaron durante la tarde y están tan priscos como si nada hubiera ocurrido. Sus mentes están sucias, sus corazones están sucios, y aún así vienen aquí a tratar de engañar a Dios, cuando el Espíritu sabe que no hay nada de Dios en ellos. Entonces la iglesia necesita el Espíritu de Dios para limpiarla, para romper, para quebrantar todo lo humano, toda la carne, y poder llevarnos a una comunión directa con Dios. Pero esa comunión con Dios no puede ser en pecado. Tú no puedes tener comunión con Dios un rato y luego zafarte de Él para ir a pecar. No, la comunión con Dios es permanente. Él quiere tener las 24 horas del día con nosotros. Desde que sales de tu casa hasta que vuelves a entrar a ella, la comunión con el Señor quiere estar allí. Aleluya. Bendito Dios. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Quieres realmente que el Espíritu Santo venga a tu vida? Yo te pregunto en esta noche, si quieres responder, responde, si no, quédate en silencio. Pero ¿quieres realmente que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida? Aleluya.
¿Reconoces tú que otros declaran ser llenos del Espíritu Santo, pero aún así pareciera que no tuvieran nada? ¿Sabes? Tenemos que reconocer una realidad. Tenemos que reconocer cuán poco Dios ha podido hacer a través de nuestras vidas. Si tú y yo hubiéramos estado en el tiempo de Pentecostés, la iglesia no hubiera existido. Los milagros, los prodigios no hubieran existido, porque la iglesia de hoy, la mayor parte, es una iglesia religiosa. Es una iglesia que no tiene vivencia con Dios. Es una iglesia que no busca a Dios para adorarle, o realmente no busca a Dios para vivir como Dios quiere. Buscamos a Dios para usarlo, para aprovecharnos de lo que Él pueda hacer por nosotros, cuando Él quiere tomarnos y llenarnos de su espíritu para obrar a través de nosotros y ser Él el que obre. Por eso dice Pablo que este tesoro en vasos de barro es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hay un aplauso, escúchame bien, si hay un aplauso, no es para ti ni es para mí, es para Él que puede hacerlo todo. Es para Él que tiene el poder, para Él que puede, aleluya, sanar y libertar y romper cadenas, para Él que tiene toda autoridad, para Él que tiene, aleluya, sobre nosotros de su espíritu. Oh, aleluya. ¿Quieres realmente que Él sea a través tuyo todo lo que Él quiere ser? Que Él haga todo lo que Él desea hacer. Y que cualquier otra experiencia de tu vida parezca como nada al lado de lo que Dios puede hacer. Vamos a tener que llegar al momento de clamar como Job y decir: por 40 años de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Todos vivimos del sentimentalismo. Somos sentimentales por naturaleza, y Dios no quiere quitarnos el sentimentalismo. Dios quiere controlar el sentimentalismo. Dios no quiere que nos volvamos robots sin sentimientos. Él quiere que lloremos en su presencia. Él quiere que gimamos en su presencia. Él quiere que busquemos de Él, pero no utilicemos el sentimentalismo para enojarnos y enfadarnos con Dios cuando algo anda mal, o para enojarnos y enfadarnos con el hermano porque algo no nos gustó. Dios quiere depositar de su poder y su autoridad sobre nosotros para fluir en una forma especial. Job tuvo que vivir la experiencia. Job creía que conocía a Dios, como muchos religiosos creen que conocen a Dios y hacen todo mecánicamente, hacen todo lo que posiblemente en su mente saben y conocen y lo ejecutan. Pero Job tuvo que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te ha pasado eso a ti? Has venido al altar y le has dicho: Señor, me arrepiento, Señor. No, algunos han recibido el Espíritu y le ha dado puro gozo, hermano. Por eso que yo estoy en contra de ese tipo de unciones en donde la gente recibe el Espíritu Santo y terminan en pura risa. Y otros terminan ladrando como perros, otros como gatos, otros como caballo, otros como mono. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a venir a perder el tiempo así? Si el Espíritu Santo viene para mostrarnos la realidad de Dios, lo grande y santo que es Él. ¿Te acuerdas de la revelación de Juan en la isla de Pasmo, cuando ve al Señor Jesús? Lo mira y lo ve y lo dice: yo lo vi. Y tenía ojos como llamas de fuego, salía de su boca una espada aguda. Y dice: caí como muerto a sus pies. Algunos ven la presencia de Dios, dice: vi al Señor. ¿Y qué? No me pasó nada.
¿Te das cuenta de eso? Esa gente no tiene idea de lo que está hablando. Puede haber sido el mismo diablo que se presentó y creen que es Dios. No, el diablo se viste como ángel de luz, pero no es luz. El único que es luz es el Dios, el Padre de las luces. Como dice la Escritura, ese es mi Jesús, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, ese es mi Redentor, ese es el que me llena con el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, ¿alguna vez te has tomado tiempo realmente para que la luz del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vea la razón por la cual quieres este avivamiento? Porque la iglesia está clamando toda por avivamiento. Pero nos hemos tomado tiempo para que el Espíritu Santo analice cuál es la verdadera razón por la cual queremos el avivamiento. ¿Para qué queremos el avivamiento en esta iglesia? ¿Para qué? Para que la gente diga, allí hay un avivamiento, hay algo extraordinario que está pasando allí. La gente se sana, la gente se liberta, la gente, aleluya, recibe la vista, los cojos caminan y es increíble lo que está ocurriendo. Pero ¿de qué serviría todo aquello si en nuestra vida no está la realidad de Dios? Si la gente no cambia en su carácter, en su vida espiritual, sigue siendo un carnal y no ha tenido la experiencia con Dios genuina. ¿De qué serviría todo aquello? Como dice el mismo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre que sea sano de su pie, de su ojo, de su mano? Es mejor que ande por la vida sin una mano, sin un pie, pero que entre al reino de los cielos. Está diciendo, no es que esté en contra de la sanidad o de los milagros, sino sencillamente Él está diciendo que es mejor que el hombre le busque a Él y reciba de Él, a que reciba sanidad física, si realmente nunca va a entender quién es Dios. Entonces pregúntate, hermano, ¿por qué quieres este avivamiento? ¿Cuál es el motivo detrás de tu clamor? ¿Cuál es el motivo por el cual gimes que hay un avivamiento? Cuando realmente le permitimos al Señor obrar en nuestra vida, cuando realmente le permitimos que venga y nos muestre su función, su deseo, cuando le permitimos al Espíritu que llegue sobre nosotros, entonces vamos a llegar a saber en esa hora que nosotros realmente hemos sido tomados para ser usados por Dios. Y más aún podría decirlo de esta manera: sabemos tan poco de Él, sabemos tan poco de Él. La mayor parte de las iglesias piensa que el Espíritu Santo es ese que da gozo. Uno le pregunta a la iglesia, ¿qué da el Espíritu Santo? Gozo, alegría, regocijo, algarabía, bullicio, cántico alegre. Y eso es todo. Cuando el Espíritu Santo ha venido a traernos la realidad de Dios. Es el Espíritu que viene del Padre y del Hijo. Es el que revela a Cristo, el que nos lleva a la verdad, el que nos lleva a la santidad de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, conocemos la realidad de ese Dios poderoso. No estamos en una religión, estamos en una realidad del Cristo, de la gloria. Entonces entendamos, cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo, entonces nuestros cuerpos se llenan de Él. Y Él es luz y Él es santidad. ¿Me estás escuchando? Cuando le pregunta qué hace el Espíritu Santo, la gente no sabe qué responder. Usted necesita saber qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que provoca el Espíritu Santo en su vida. Y aún más debe saber quién es el que está viviendo en su cuerpo. La Biblia dice que hemos pasado a ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo son aquí? Yo sé que estos mensajes no le gustan mucho a algunos, pero si quieres ir a otra iglesia tienes toda la libertad. Si quieres que te engañen y te digan que todo va bien y que saltes y que brinques y que estás lleno, cosa tuya. Pero yo sé que el Espíritu Santo no tan solo trae gozo, Él nos lleva y nos muestra la santidad de Dios.
Y es ahí cuando nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y entendemos quiénes somos, que no valemos nada, que no servimos para nada. Y allí es donde decimos: Señor, solo tú puedes hacerlo. Oh, aleluya. Ese yo se muere allí, se sepulta allí. Aleluya. Entonces es difícil para muchos cristianos decir quién habita en su vida. Es difícil. Si alguien te pregunta quién habita en tu vida, deberías responder inmediatamente: Cristo vive en mí. Pero tú le preguntas a los cristianos, aquí mismo les pregunto, y ustedes se quedan en silencio. Pablo dijo: ya no vivo yo. Usted no es capaz de decirlo. Hay un problema serio dentro de la iglesia, hermano. Y nosotros nos consideramos espirituales. Imagínate, te vas a una morgue de aquellas. Imagínate, te vas a una iglesia en donde no pasa nada, en donde los predicadores hacen dormir las guaguas, en donde la gente va a aburrirse como una ostra y que lo único que funciona allí es el cántico por el coro y el toque de banjo, de bandolinas, de acordeones y aquello, y eso es lo que alegra la fiesta espiritual supuestamente, y no hay nada más. Imagínate preguntarle allí, esa gente toda te gritará: el Señor vive en mí, pero su carácter no está en ellos, su vida no está en ellos. El amor de Dios no está en ellos. No hay vida de Dios en ellos. Porque cuando decimos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Él toma dominio de nuestra vida. Ya los pensamientos, sentimientos y emociones están fuera de lugar. Él comienza a predominar en nosotros y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos revela el propósito de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces es exactamente, la persona que tiene a Cristo es exactamente como Jesús. Toma dominio Jesús de su vida. Entonces Él nunca vivirá para sí mismo. Nunca. Nunca. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, nunca va a vivir para sí mismo. O sea, tú lleno del Espíritu Santo, yo lleno del Espíritu Santo, nunca vamos a vivir para nosotros mismos. ¿Para quién vamos a vivir? Para Cristo. Si no, pregúntale a Pedro cómo pudo llegar al nivel de crucificarse pies arriba y entregar su vida por la causa de Cristo. Pregúntale a Pablo cómo pudo llegar a ser decapitado por la causa de Cristo. Pregúntale a Santiago, pregúntale a Juan, pregúntale a Marcos, pregúntale a cada discípulo por qué entregó su vida por la causa de Cristo. Y tú no puedes desafiar una lluvia o un frío o una calor para estar aquí. Porque cuando Cristo está en la vida del hombre, ya no vives tú, es Él el que vive en ti. Y Él hace la voluntad de Dios, y Él te lleva y te empuja a hacer el propósito de Dios. Pedro lo dijo claramente: antes iba donde yo quería, pero ahora es otro el que me ciñe y me lleva donde yo no quiero ir. Él entendía lo que significaba ser guiado por el Espíritu. Él entendía lo que significaba ser guiado por la dirección de Dios. Entonces esa naturaleza del hombre cambia. Esa revelación de Dios se acerca a Él. Y así es como el Espíritu comienza a vivificar nuestra vida, a llevarnos a otra altura. Si la iglesia lograra entender lo que puede hacer hoy el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, aleluya, la diferencia sería extraordinaria. Y esto no hablo de que tú te prestes en las manos de Dios por una media hora, por una hora, por un día, una semana, un mes, un año. Estoy hablando de que toda tu vida sea entregada en las manos de Dios. Entonces los apóstoles y los demás simplemente habían llegado a ser su cuerpo, el cuerpo del Espíritu, por donde Dios fluía, se derramaba, actuaba, caminaba, hablaba, tocaba, ministraba, bendecía, sanaba, libertaba, ungía. Era el Espíritu de Dios que obraba a través de ello. ¿Te acuerdas cuando vino Ananías y Zafira tratando de mentirle a Pedro? Pedro dijo una gran verdad, una tremenda verdad: no me has mentido a mí, has tratado de engañar al Espíritu Santo. Es enfermante ver a la iglesia de hoy, como la gente deja de creer y como la gente deja de pensar en el poder que tiene el Espíritu de Dios en la iglesia misma.
Debemos prestarle nuestro cuerpo al Espíritu. Por eso Pablo lo dijo: debe estar este tesoro puesto en vasos de barro. Tú eres el barro, no sirves para nada, yo no sirvo para nada. Pero cuando este tesoro entra, la excelencia de ese poder que se derrama no es tuyo, no es mío, es de Dios. Por eso la gente queda impresionada, queda admirada por la unción, por el poder, por la autoridad que tienes. Oh, aleluya. Los apóstoles y los demás simplemente habían llegado a ser el cuerpo del Espíritu. El Espíritu Santo vivió en sus cuerpos, igual como Jesús vivió en su vida terrenal en el cuerpo que fue nacido en Belén. El Espíritu Santo pide de nosotros todo. ¿No lo has leído? Lo pide todo. Y lo que Él nos pide es nuestra voluntad y nuestros cuerpos. Y nos ruega: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces piensa, la función y deseo del Espíritu Santo, su función y su deseo es vivir la vida de Jesús a través de mí y a través de ti. Exactamente lo que Jesús hizo. O sea, si la vida del Espíritu Santo viene a ti, la vida de Cristo estará en ti. Entonces, si Él estuviera personalmente aquí, si el Señor Jesús estuviera personalmente aquí, Él estaría viviendo la vida del Espíritu. ¿Estás oyendo? Estaría viviendo la vida del Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo toma posesión de nuestro cuerpo, Él consumirá todo lo que hay de nosotros y quedará solo lo que es de Cristo. ¿No has leído que dice que Dios es fuego consumidor? Préndele fuego a algo, a no sé, a una madera, a un papel, cartón. ¿Qué queda? Cenizas, nada. Eso no sirve de nada. Entonces el fuego de Dios no es el juicio de Dios en la vida del hombre, sino viene para quemar todo lo que está mal, todo lo que nos sirve, todo lo que es del hombre, todo lo que es del pecado, todo lo que es nacido de la carne. Lo quema, lo destruye para que la vida de Dios esté allí. Dios no convive con los sentimientos del hombre. Dios no convive con los pensamientos del hombre. Dios no convive con la carne. Todo lo que pido es que usted entienda que el Espíritu Santo, la función que cumple en nuestra vida es llevarnos a conocer a Cristo tal y como Él es. Que veamos su santidad y al ver su santidad veamos nuestra inmoralidad, nuestra corrupción y nuestra maldad, para que así podamos entonces cambiar nuestra vida y poder entregarnos en las manos de Él. ¿Me estás oyendo, iglesia? Entonces hay dos razones especialmente por las que Él viene a nuestra vida. Primero, hay una obra para ser hecha que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nadie la puede hacer. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Tú no puedes abandonar tus pasiones por ti mismo. Tú no puedes renunciar a tu pecado por ti mismo. Por tanto, es una obra que el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer en ti. ¿Me estás oyendo? Entonces solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso Jesús dijo a esos primeros discípulos que no dejaran Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos con poder de lo alto. Habían estado 3 años y medio con el maestro de maestros, con Cristo mismo, siendo discipulados, ministrados, enseñados, guiados y también capacitados. Habían sido enviados de 2 en 2, no una vez sino varias veces, y habían visto la gloria de Dios, pero aún así no estaban preparados totalmente. Tú puedes pensar que has logrado cosas aquí y has hecho cosas aquí, y en otras palabras has podido hacer ciertas cosas y piensas que ya estás preparado. Estás equivocado, porque los discípulos, estando con el maestro de maestros, aún no estaban preparados, y Jesús le dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Me estás oyendo lo que te digo, hermano? Entonces Él
no ha venido para darnos gozo. El Espíritu Santo no viene para darnos gozo. Él no ha venido para bendecirnos tan solo. Ya somos bendecidos al Cristo habernos tomado del mundo. Lo que necesitamos es a Jesús. Entonces Él es toda la bendición que necesitamos. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo ha venido a llevarnos a la cruz. Ha venido a llevarnos a conocer realmente a Cristo como es, para que Él pueda vivir en nuestro cuerpo. Por eso Pablo dijo claramente: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cualquiera dice: no, eso es antibíblico, porque el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y el Espíritu Santo es el que habita, porque dice el mismo, se contradice en la Escritura, porque Pablo el mismo dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. En otras palabras, que el cuerpo es habitado por el Espíritu. Entonces él dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es una contradicción. ¿Te fijas que los teólogos que tienen a en la cabeza se contradicen solos? Pablo estaba diciendo una gran verdad, porque el Espíritu es el único que puede traer a Cristo a nuestra vida. El Espíritu es el único que puede poner la persona de Cristo en nosotros. Entonces debemos creer en el poder del Espíritu Santo. Él ha venido para hacernos y conformarnos a la imagen de Cristo, para reproducir en nosotros, escuche bien, el carácter moral de Cristo sobre esta tierra. La función y la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Cada creyente debe entender que el deseo del Espíritu es traer a Cristo a nuestra vida. Así que cuando tú seas lleno del Espíritu, seguramente vas a actuar como Isaías. Tú puedes seguir como estás, seguir asistiendo, cantando, orando como oras, que no es mucho lo que haces. Puedes seguir actuando y viviendo una religiosidad como lo has hecho hasta ahora. Puedes seguir teniendo gozo, alegría y creer que todo está bien. Pero cuando seas lleno del Espíritu Santo, entonces, solo entonces, tendrás la verdadera revelación de Cristo. Le verás tal y como Él es. Y cuando le veas a Él, estarás como Isaías, viendo su gloria. Isaías quizás al verlo dijo: Señor, miserable de mí, miserable de mí, porque soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de pueblo de labios inmundos. Y hoy he visto a Jehová. Por tanto me arrepiento, decía Isaías, en polvo y ceniza. Necesitamos tanto el Espíritu de Dios. Necesitamos tanto al Espíritu de Dios. Necesitamos de esa presencia de Dios en nuestra vida, que nos lleve a la revelación genuina de Dios, que nos saque de nuestro letargo religioso, que nos lleve más allá de lo que hemos conocido hasta hoy, que le podamos ver a Él, solamente a Él, que no busquemos los flecos de toda una religión, sino busquemos el centro, que es Cristo, que es la vida, que es la esperanza, que es la virtud, que es lo que llena al hombre y que es lo que llena a la mujer. Necesitamos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por creer que estamos bien cuando en realidad estamos tan lejos de la santidad que tú deseas. Perdónanos, Señor, porque no hemos pedido, no hemos gemido, no hemos clamado por la llenura del Espíritu, para que esa presencia de Dios fluya diariamente en nuestra vida. Padre, mira nuestras vidas en esta hora.
Somos tus vasos, tus vasijas, Señor. Nos hemos ido vaciando cada vez más de ese espíritu. Necesitamos, como el salmista David, Señor, decía, que nuestra copa pueda rebosar, Señor. Que tu espíritu venga sobre nosotros y fluya una vez más en nuestra vida. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Te necesitamos en esta noche. Tu iglesia, tus hijos, tus hijas, Señor, te necesitamos. Oh Dios.